denuncia y difusión de las problemáticas de la sociedad, donde juntos y juntas podemos visibilizar y reconocer el trabajo de las y los defensores de derechos humanos. Porque tú eres parte de las voces que se escuchan en Chihuahua. Un programa del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, financiado por la Unión Europea. Nuestras voces. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Soy Dora Villalobos Mendoza y estamos en Nuestras Voces, en este programa que transmitimos los jueves aquí en Antena Radio, un programa derecho humanista. Y hoy vamos a tocar un tema pues que desgraciadamente no se acaba, que desgraciadamente le ponemos atención y por más atención que le ponemos desde distintas trincheras, pues ahí sigue, de la violencia de género, de esta violencia que se da entre la pareja y que afecta a la niñez, a los niños y a las niñas más de lo que nos imaginamos. Y a mí me da mucho gusto recibir aquí a Yani Miriam, Yani Miriam Valdés, abogada encargada del área legal ahí en el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres. Me da mucho gusto, acércate pero mucho al micrófono, mucho, todo lo más que puedas. Me da mucho gusto que venga Yani Miriam, porque te veo y andas ahí como hormiguita trabajando en los litigios y cuantas cosas, pero te entrevisto muy poco, entonces ya nos tocaba. Sí, ya nos tocaba. Y abordar un tema, pues que si alguien conoce, son ustedes en el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres. Es un tema al que el CEDEM le ha apostado a la atención de la violencia de género desde que arrancó, desde hace 10 años. Por eso, de hecho, es que se crea el CEDEM. Luego ya se fue para miles de cosas, pero la atención a la violencia de género, esta violencia de pareja, pues es el núcleo, yo creo, que del CEDEM. Si quieres, empezamos por donde tú quieras. Me parece a mí que hay que decir como muchas cosas, ¿no? Pero particularmente que el CEDEM da esta atención integral a las mujeres, a los niños y a las niñas. Pero arrancamos por donde tú quieras. Las personas que nos pueden marcar, nos pueden marcar al 432-3003 para que nos pregunten, mandar WhatsApp al 614-363-2021. Suponiendo que las personas que nos están escuchando y viendo en el Face ahí no sepan nada de esto, ¿cómo arrancar, Yani Miriam? ¿Cómo decirles que detecten a las señoras que tienen una bronca? ¿Cómo decirles que detecten a los hijos y a las hijas, que les pongan atención? A veces las mujeres se aguantan mucho pensando, no, es que son por el bien de mis hijos y mis hijas no me separo. Y cuando es a veces lo contrario, es contraproducente. Por donde tú quieras arrancar y ahí le vamos dando. Sí, bueno, yo quisiera iniciar diciendo que... Nomás acércate el micrófono para allá, si quieres llévatelo para contigo. Ahí listo. mero, sí. Muchas gracias, así mero. Nosotras hemos trabajado muchísimo el tema de violencia efectivamente hacia mujeres, niños y niñas. Pero hemos aprendido o nos han enseñado, sobre todo nuestra coordinadora del área psicosocial, puso sobre la mesa este tema de cómo los niños y las niñas son víctimas de la violencia de género en la pareja. Es un tema que se ha venido trabajando por varios expertos y ya tiene un buen rato, ¿verdad? Trabajándose, ya que eran invisibilizados y en muchas de las ocasiones son invisibilizados los niños como víctimas de esa violencia en la pareja. E incluso en el CEDEM iniciamos a través de audiencias cuando solicitamos pues que se vincularan a proceso como acosadoras coadyuvantes o como asesoras jurídicas, que también los niños se reconocieran como víctimas. Algunos y algunas jueces iniciaron reconociéndolos como víctimas indirectas. Sin embargo, los expertos nos han enseñado que los niños no son víctimas indirectas, sino son víctimas directas. ¿Por qué son víctimas directas? Porque ellos presencian esas agresiones muchas veces físicas, psicológicas e incluso hasta sexuales. Sí. Son los niños espectadores de esa violencia
y sin embargo no se les toma como que tienen, como que fueron víctimas. Entonces nosotras empezamos a poner eso sobre la mesa y a Rosina Uranga, que nos es la que nos va enseñando y nos va llevando por ese camino psicojurídico, ¿verdad? Y empezamos a visibilizar a esos niños y niñas víctimas de esa violencia. Ahora, no todos a lo mejor se cuidará mucho de ejercer la violencia delante de esos niños y niñas, pero resienten las consecuencias de esa violencia hacia la mujer, ¿verdad? Por parte del perpetrador, la resienten directamente, porque la mujer tiene una afectación y por esa afectación, pues, se merma mucho toda la condición de vida también de los niños y las niñas. Entonces, empezamos a trabajar, empezamos a ver, a visibilizar a esos niños y niñas como víctimas de violencia. Puede ser que los niños jamás hayan sufrido un maltrato directo por parte del perpetrador, pero si se ha ejercido violencia hacia la madre, pues entonces el niño también ha sido víctima de esa violencia de género en la pareja. Entonces, pues no se visibiliza, no. Incluso muchas mujeres dicen, no, él es muy buen papá, quiere mucho a sus hijos, nada más a mí, la violencia es hacia mí, ¿verdad? Entonces hay que empezar todo este proceso de que visibilice que también tanto ella como sus hijos son víctimas de esa violencia. Sí, tienes razón, yo he escuchado mucho esto de, es muy mal marido, pero es muy buen papá. Que es absolutamente absurdo, es ilógico. Si es mal marido, no puede ser buen papá. Así es. En automático. Así es casi de sentido común entender esto, pero a veces no es tan fácil. Yani Miriam, yo creo que el CEDEM es un buen termómetro, porque en estos 10 años al CEDEM le ha tocado, ya está muy posicionado como el centro que atiende a mujeres que sufren violencia, y entonces es un buen termómetro para poder identificar, darnos cuenta, si ha aumentado el número de mujeres que denuncian violencia. O sea, llegan cada vez más mujeres con ustedes a solicitar apoyo, porque hay que decir, y esto yo siempre me gusta mucho aclararlo, ahí luego se piensan que está aumentando la violencia, porque muchas mujeres llegan a solicitar apoyo a los distintos centros, las distintas instituciones. No, la violencia viene de toda la vida y nada que aumenta, ha estado ahí toda la vida y siempre es sistemática, histórica, siempre. Más bien lo que sí ha ocurrido, y eso tiene que dar gusto, parece paradójico, pero es que así es. Lo que sí aumentan son las mujeres que ya no quieren soportar la violencia y se incrementa mucho el número de mujeres que solicitan apoyo. Tú lo has visto, tú lo identificas. Ahí con ustedes llegan cada vez más mujeres. Sí ha estado aumentando el número de mujeres que llegan solicitando alguna asesoría. Debo decir que la mayoría de las mujeres que llega allí al CEDEM a tocar nuestras puertas es por una pensión alimenticia. Este es un tema que... Híjole, tenemos que echárnoslo. Larguísimo, muy, no sé cómo decirlo, pero muy difícil, porque mucha de la violencia de género inicia por ese lado económico. O sea, entonces la mujer únicamente a lo que se acerca, pues es porque quiere una pensión alimenticia. Y cabe aclarar que no por arribista, sino para sus hijos, porque luego empiezan las malas interpretaciones, ¿no? O las interpretaciones a como a cada quien le conviene. Entonces, llegan las mujeres para una pensión para sus hijos, y entonces al hacerles una pequeña evaluación de riesgo que hacemos nosotras ahí en el CEDEM, pues nos damos cuenta que no únicamente ha sufrido esta violencia económica, perdón, sino que ha sufrido otro tipo de violencia familiar, psicológica, incluso la violencia sexual dentro de conyugal, no la visibilizan muchas mujeres, que también es otro tema, ¿verdad? Entiendo que no hay denuncias. Ayer con un grupo de amigas
comentábamos esto, que no hay denuncias, voy a investigar, pero que no hay denuncias por violencia sexual al interior de la pareja, al interior del matrimonio. Las mujeres, aunque sean violadas al interior del matrimonio, no lo denuncian. Tenemos un mensaje, Yani Miriam, que quiero leer. Muchas gracias, nos puede marcar, es 432-3003 el teléfono y el WhatsApp 614-363-2021. Soy la señora García, yo hace 40 años me divorcié y lo único que le pude alegar al juez fue que me quería divorciar por la salud mental de mis hijos y me dieron el divorcio y la patria potestad y todo. No hubo ningún problema, todo está en que las mujeres lo decidamos, sí. Qué buen mensaje. Es difícil luego que las mujeres decidan, ¿no? Sí, luego hay muchos mitos y realidades que se ven alrededor de una mujer que sufre violencia, una madre que sufre violencia de género, como esto de que la mujer cuando sufre violencia inmediatamente toma la decisión de dejar al perpetrador de la violencia. Hay que tener cuidado con eso porque no podemos minimizar los alcances del perpetrador de la violencia. Muchas mujeres permanecen en esas relaciones, no porque quieran continuar con estas personas, sino precisamente como una medida de protección hacia los hijos. ¿Por qué? Porque muchos de estos perpetradores se vuelven enemigos totales de las mujeres y de sus hijos y toman como arma de batalla a los hijos. Entonces, son padres ausentes durante toda la relación, perpetradores de violencia durante toda la relación, y resulta que la mujer toma la decisión de una separación, de un divorcio o de continuar sola con sus hijos y se vuelven los mejores padres del mundo, aunque hayan sido padres ausentes durante toda la vida matrimonial, conyugal. Entonces, no es cuestión nada más de decisión, tiene que haber un proceso, ¿verdad? La decisión se toma cuando se visibiliza, se toman las riendas de su vida. Es un proceso difícil y largo. Por eso es bueno pues que las mujeres acudan a ayuda, a terapia, estén con un proceso terapéutico, pero no podemos olvidar que muchas de estas mujeres no pueden ni siquiera salir a sus casas, de sus casas a llevar a cabo ese proceso terapéutico. Entonces pues es muy difícil para ellas y muchas permanecen en esa relación, no porque lo deseen. Nadie permanece en una relación violenta porque quiere. Exacto. Sino porque no puede dejar esa relación violenta. Exacto. Qué bueno que lo dices, Yani Miriam, porque efectivamente es muy complicado. Nos vamos a ir a un corte, pero me voy con esta reflexión, porque otro de los comentarios que yo siempre hago cuando tocamos este tema es justamente este. Mire, si usted está sufriendo violencia, usted que nos está escuchando, señora, joven, grande, muy mayor, no importa, si usted sufre violencia o si usted conoce a alguien que sufre violencia en su familia o alguna vecina, prima, amiga, lo que sea, de verdad lo que podemos hacer es, si usted sufre violencia, de verdad busque apoyo. O si conoce a alguien, anímela que busque apoyo, porque casi solas no pueden, es muy difícil. Solamente las mujeres que sufren la violencia saben lo que están viviendo, no son mujeres tontas, porque luego las tarugueamos, no son mujeres ignorantes, no. Generalmente son mujeres muy temerosas, con miedos reales, y entonces se va debilitando su autoestima, y por eso cada vez les cuesta más trabajo el solicitar apoyo. Entonces, y salir solas de la violencia es muy difícil. Afortunadamente hay muchas instituciones públicas, sociales que dan apoyo. Está el CEDEM, ahorita regresando le damos todos los datos a dónde puede acudir. Está el Instituto Chihuahuense de las Mujeres, está el Centro de Justicia para Mujeres, ahorita le damos algunos datos también, para que no hay de otra, hay que promover el apoyo. Ya que lleguen ahí, bueno, pues verán el apoyo integral, psicológico, legal, lo que se requiere. Afortunadamente todos estos apoyos son gratuitos, y son muy especializados. En eso hemos avanzado bastante. Nos vamos a un corte y regresamos rapidito. Estás escuchando nuestras voces.
Regresamos. Perdón, acá me agarraron leyendo mensajes. Regresamos, estamos aquí en Nuestras Voces y estoy platicando con Yani Miriam Valdés. Ella es abogada encargada del área legal ahí en el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres. Y estamos tratando este tema de la violencia de género, la violencia de pareja, cómo es complicado, cómo es difícil y cómo cada vez más mujeres, afortunadamente, gracias a tanta campaña y a tanta difusión, cada vez son más las mujeres que se atreven a solicitar apoyo, porque no hay de otra, ¿eh? Se necesita apoyo especializado y afortunadamente ya existe mucho. Le vamos a dar datos del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres. Está el Centro de Justicia para Mujeres allí en la 51 y Rosales, para que todo el servicio es gratuito. Del Centro de Justicia para las Mujeres en la 51 y Rosales está abierto siempre. Ahí está todo el día y los 365 días del año y las 24 horas con servicio, porque pues hay casos urgentes en ocasiones y se tienen que atender. Pero luego está también el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, que nos gustaría que nos dieras los datos, Yani Miriam, para entrarnos ahora sí a lo que tú manejas, que son el litigio, el sí. Juicio, toda la parte legal de estos casos, ¿no? Sí, bueno, nosotras estamos ubicadas en la Avenida Juárez, 4107, ahí en la Juárez y Pacheco. Ahí con mucho gusto les atendemos, les asesoramos y bueno, pues les vamos en la medida de lo posible pues acompañando en sus procesos. Nomás que su horario sí es más limitado, de 8 a 2. Sí, nosotras estamos de 8 a 2 de la tarde, de lunes a viernes. De lunes a viernes, sí. Así es. Pero es un servicio súper integral. Sí, somos una organización de la sociedad civil. Gratuito, absolutamente, muy, muy especializado. Y ahora en el terreno legal, bueno, está la pensión alimenticia, que, híjole, tenemos que abordar ese tema, Yani Miriam, con lo más a fondo que se pueda. A mí me da mucho gusto que tú nos digas, yo no sabía este dato, me da mucho gusto que las mujeres estén demandando la pensión alimenticia. Hace muy poquito que no se atrevían, que las mujeres decían, hombre, con que se vaya el hombre de la casa, con que no lo vuelva a ver y con que me deje de maltratarme, doy por bien servida, yo mantengo a mis hijos y yo mera le entro. Y entonces tenemos cientos, miles de mujeres que han sacado adelante a sus hijos y a sus hijas sin que el hombre aporte nada, cuando lo justo es pues que haya una pensión alimenticia para las criaturas. Qué bueno que se estén poniendo las pilas, así tiene que ser. ¿Qué en toda la temática de violencia de género, qué vías legales existen, por dónde se van y cuáles son las que más funcionan y cómo andan? Bueno, en un inicio, pues voy a contar un poquito la estrategia que seguimos en el CEDEM. Nosotras con esa evaluación de riesgo que hacemos a las mujeres que llegan, nos damos cuenta cuál es el trámite que necesita la persona que acude, y generalmente pues lo primero que necesitan es una medida de protección. Entonces vemos si es a través del Ministerio Público o a través del juez familiar. La del Ministerio Público dura tan solo 72 horas, puesto que así la establece la Ley General del Derecho a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, pero el Código de Procedimientos Familiares menciona que la medida de protección dura por todo lo que dure el proceso. Entonces nos parece a nosotras. Explica poquito qué es medida de protección. ¿A qué te refieres? Sí, voy a eso. Y el Código de Procedimientos Familiares establece varias medidas. ¿Cuál es la que se utiliza bastante efectiva? La separación de personas. Lo que antes de la reforma familiar era el depósito de personas. ¿Sí? Y ya luego no se llama así. No, se llama ahora separación de persona. Okay. ¿Sí? Lo que la mayoría conocemos como una orden de restricción. Ya. Esa es otra medida de protección, y trae varios supuestos. Por ejemplo, trae medidas emergentes, medidas urgentes, diferentes medidas que establece. Entre ellas es
sacar al agresor, por llamarlo de alguna manera, de la casa, del domicilio familiar o conyugal. Otra es, si tiene armas, pues sacar las armas, ¿verdad? Para que no haya ese peligro o ese riesgo de vida más del que ya hay. La custodia de los hijos, eso es parte de la medida, la custodia provisional de los hijos e hijas, entre otras, ¿verdad? La devolución de los efectos personales. Para las mujeres, a muchas mujeres son sacadas del domicilio conyugal por los perpetradores de violencia y son restablecidas por el juez familiar, y ahí mismo se les notifica que no se pueden acercar a ese domicilio. Esas medidas de protección que se tramitan ante el juez familiar tienen una duración de 20 días hábiles, por lo tanto tiene uno que promover otro juicio u otra controversia para que se quede firme, así se le llama, y esto puede ser a través de una denuncia penal por violencia familiar, por despojo o por abuso sexual o violación. Se puede dejar esa medida de protección cuando el perpetrador es el padre de los niños, ¿no? O el padrastro, cuando sea la pareja. Y luego o puede ser a través de un divorcio, una pensión alimenticia o una custodia. ¿Qué hacemos en nosotras? Pues promovemos todo eso en un solo juicio. Cuando se necesita un divorcio, bueno, pues o solicita la persona el divorcio, pues ahí mismo lo promovemos porque para ofrecer todas las pruebas, ¿no? Ahí en el mismo juicio. Y bueno, pues ya solicitamos que esa medida de protección quede de manera permanente. Al momento de dictar esa sentencia, se lo solicitamos como una prestación dentro de esa demanda. Ahorita, a partir del 2015, cambió el sistema familiar, entonces se volvieron los juicios orales, pero antes en la materia que le llaman tradicional, ¿verdad? Era todo por escrito, y ahí pues había un periodo probatorio en donde ofrecías las pruebas testimoniales, periciales, informes médicos, todo lo que había. Ahora, pero dentro de ese periodo lo podías ofrecer en la demanda o después. Ahora en los juicios familiares se tienen que ofrecer desde un inicio. ¿Cómo les ha ido con los juicios familiares, orales? ¿Ha mejorado para ustedes el litigio? ¿Les ha ido mejor? ¿Es mejor o ha dificultado los trámites de ustedes en términos de apoyo a las mujeres? Ha mejorado un poquito, ¿verdad? Porque es más rápido el trámite. Bueno, hasta hace unos meses era rápido, solo que los tribunales están saturadísimos, están saturados, y ya una audiencia que debía ser fijada en un mes, pues ya te tarda más, 2 meses o más, y entonces se va retardando los juicios. En los casos que hemos litigado el CEDEM han sido muy, muy buenos, hemos tenido resoluciones favorables. ¿Cuáles son las pruebas muy importantes para ofrecer dentro de estos litigios familiares? Pues las testimoniales. ¿Quién mejor que la familia que está cercana, que vive el aislamiento o bien ha presenciado agresiones, es la que puede ir como testigos, aun y cuando en derecho existe algo que se llaman tachas de ley? Ellos son los que ven a la mujer o los que no la han visto durante mucho tiempo desde que inició la relación, los que ven a los hijos, ¿verdad? Entonces, ellos dan cuenta, la familia da cuenta de cómo es el ambiente, aun y cuando no vivan dentro de ese domicilio conyugal, se dan cuenta del trato o han visto las reacciones de los niños y las niñas, los informes de los psicólogos, de las psicólogas. Es muy importante esta parte. Ellos también valoran a los niños, les imparten la terapia, les van dando herramientas sobre cómo abordar pues esta situación a la que se están enfrentando. Por eso pues son los psicólogos y las psicólogas especializadas son bien importantes dentro de estos procesos, porque valoran toda esta parte
de cómo están los niños, cómo está esa situación y dan cuenta. Es importante señalar que pues ellos efectivamente no son testigos de la violencia que se ejerce en la pareja, ¿verdad? Sino que evalúan el daño, qué es lo que se presenta en ese momento en el niño, la niña, en la mujer, incluso en el hombre, ¿verdad? En los juicios familiares es muy importante que se valore pues a toda la familia. Es importante que los niños comparezcan, las niñas comparezcan a dar su opinión, ¿verdad? Y que no se limiten los jueces nada más a preguntarle, ¿con quién quieres vivir? ¿Verdad? Ahí ya hay un protocolo para niños y niñas que sacó la Suprema Corte de Justicia, en donde dice, pues les da herramientas a los jueces y juezas de cómo tiene que ser esta entrevista con los niños y niñas, con especialistas, y cómo que ellos vayan contando. Lo lamentable de esto es que los jueces y juezas se limitan exclusivamente a preguntar esa cuestión, ¿con quién quieres vivir, verdad? Entonces, pues no abordan muchos temas. Entiendo que es parte de no revictimizar al niño o a la niña, pero pues es importante explorar también un poquito, cuidando mucho, pues minimizando el daño que se pudiera ocasionar a los niños y las niñas. Al final de cuentas, lo que está allí en controversia, en litigio, pues es su bienestar, su desarrollo, sus derechos, es todo. El derecho a una vida libre de violencia, ese es algo primordial, ¿sí? Que los jueces y juezas deben cuidar y deben ver con lupa. Lamentablemente, como decía yo al principio, los niños se vuelven en el arma de batalla. Y entonces, papás ausentes que pelean a sus hijos, o bien que los utilizan como arma para poder seguir ejerciendo esa violencia de género en la pareja. Me voy a ir a un corte, Yani Miriam, pero regresamos porque tengo muchas preguntas. Me llama la atención primero si las órdenes estas de protección se dan rápido, por ejemplo, ¿desde cuántos años sí les pueden preguntar a los niños y a las niñas si con quién desean vivir, por ejemplo? Hay como muchos detallitos así que llaman la atención. Nos vamos a un corte y regresamos. Estás escuchando nuestras voces. Regresamos, estamos en Nuestras Voces. En este programa Derecho Humanista que transmitimos aquí los jueves, estoy platicando con Yani Miriam Valdés, abogada, es la encargada del área legal del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, en este tema tan apasionante y tan complicado que es la violencia de género, la violencia de pareja, que trae implicaciones tremendas y juicios luego muy complicados. Sí. Entonces, para retomar y más o menos a ver si voy siguiéndote bien, Yani Miriam, la mayoría llegan al Centro de Derechos Humanos de las Mujeres víctimas de violencia de distintos tipos, ¿no? Están detectando mucho, y a mí van a decir que estoy zafada, pero no. A mí me da mucho gusto que estén llegando cada vez más mujeres a solicitar pensión alimenticia. Dice, ¿por qué le da tanto gusto que lleguen mujeres, que haya tanta víctima? No, lo que pasa es que hasta hace muy poco las mujeres no se atrevían a pedir pensión, a exigir pensión alimenticia para sus hijos e hijas. Qué bueno que las mujeres se pongan la pila y que vayan, porque es un derecho que tienen sus hijos y sus hijas, y no es justo que ellas solas se avienten el paquete de estar sosteniendo a las criaturas. Entonces, qué bueno, me da mucho gusto, pero claro que van también mucho a pedir apoyo por problema de violencia física, de violencia psicológica, sexual, etcétera. Entonces, en el análisis que ustedes hacen, en este análisis de riesgo que ustedes dicen que hacen inicialmente a todas las que llegan ahí, lo primero que salta es la necesidad de solicitar una medida de protección, es lo primero. Esta medida de protección la otorga un juez o una jueza de lo familiar. Tenemos ya todo este proceso
el legal, que son los juicios familiares, ya toda una especialidad de la Sí. temática, ¿no? Que es la que más atiende. Y bueno, está también el litigio penal, que acompaña mucho a la violencia, a la problemática en el tema de la violencia de género. Y entonces, mi pregunta era, estas medidas de protección que ustedes solicitan para estas mujeres, las tienen que dar rápido, supongo. Sí, se las dan generalmente el mismo día. Son, no se batalla mucho. son extraordinarios los casos en que no se tramitan el mismo día. Precisamente es una medida de protección urgente. Que urge. O sea, si la dejas para el siguiente día, puede ser que la mujer ya no regrese al siguiente día, y no porque se reconcilió, sino porque fue asesinada por su pareja. Entonces ahí no se puede minimizar de ninguna manera el riesgo. Los jueces y jueces no se ponen muy moñudas, pues son mínimos los requisitos que... ¿Qué se les pide? Bueno, cuando cada medida de protección tiene sus requisitos. En una separación de persona, ¿qué necesitas? La misma mujer puede ir a solicitarla, va a oficialía de turnos del tribunal, que está en la Torre Sur, en la planta baja, y ahí dice que quiere una separación de persona. Y le van a asignar un juzgado, ¿verdad? De lo familiar por audiencias, va al juzgado, y allí le necesita una credencial de lector o su identificación, cualquier tipo de identificación, un comprobante de domicilio, las actas de nacimiento de los hijos e hijas menores de edad, si las tiene, ¿verdad? Si tiene su acta de matrimonio, también llevarla. Pero hay mujeres que salen con lo opuesto. Sí. Y con dinero, con 20 pesos para el camión, si bien les va, ¿verdad? Entonces, pueden llegar incluso sin documentos y plantear esa situación. Sin identificación, a sí, veces no traen no, su credencial de lectora. Exactamente. Y no hay problema, los jueces y juezas dicen, ¿está bien? Sí, así es. Tienen la obligación de otorgar esa medida de protección. Y puede ser, no, muchas mujeres se aprovechan de eso para solicitarla y sacar a los pobres maridos de la casa. Mínimos son los casos en los que sucede. Yo diría que ninguno, ¿verdad? Me atrevería a aseverar. Las mujeres no andan ahí haciendo todos estos trámites de a dioquis y de a gratis. Exactamente. Al contrario, para tomar la decisión, sí. batalla, ¿no? Entonces, solicitan la medida de protección, sí tiene que ser un juez o una jueza quien la otorgue. Sí. Y la ejecutan el ministro el actuario judicial adscrito al juzgado. Con apoyo a veces de la policía. Esto es en materia familiar. Cuando yo voy a poner una denuncia por violencia familiar en la Fiscalía de la Mujer, ahí el Ministerio Público tiene la obligación de darme también una medida de protección. Ustedes se van por las dos vías generalmente. Así es. Entonces, solo que la medida de protección que otorga el Ministerio Público dura solo 72 horas. Y a las 72 horas el perpetrador de la violencia lo tienes adentro de la casa con el cerrajero abriéndote las chapas y metiéndose. Entonces, precisamente para evitar... Para reforzar a la familiar también. Sí, se hace eso. Podría tomarse que se duplica. Pero generalmente, pues en 72 horas puedes hacer el trámite en el juzgado familiar. Si vas y pones una denuncia el viernes en la tarde y el juzgado no abre hasta el domingo, hasta el lunes, pues esas 72 horas son primordiales y te pueden salvar la vida. Sí, entonces que sí ocurre. Sí ocurre, muchas veces ocurre. Entonces, en esas 72 horas, bueno, pues de aquí al lunes yo ya tengo para ir al juzgado familiar a solicitar una separación de personas. Sí, ese trámite es totalmente gratuito, ahí te lo van a hacer. Esta separación de persona, esta medida de protección, una de las medidas de protección, que es la separación de persona, se usa mucho, pues, o sea, se tramita mucho, es casi automática a la hora de hacer el litigio. Pues. Sí, esa es cuando el perpetrador de violencia vive en el mismo domicilio conyugal. Hay otro que se llama una orden de protección o medida de restricción, que es cuando es su expareja o alguna que se tiene algún tipo de relación, e incluso con hermanos, con familia, se puede hacer
tramitar esa orden de restricción. Cuando no viven juntos. Cuando no se vive juntos. Y lo que está pidiendo es que no se le acerque. Así es. Por temor que no se le acerque ni a ella ni a sus criaturas. Así es, así es. Entonces, esa es cuando se da esa orden de restricción, que también nosotras la hemos se usa tramitado. Mucho, se tramita mucho, ¿no? Sí. Incluso porque los exmaridos, bueno, las parejas separadas, porque a veces siguen casadas, son a veces las más agresivas. Parece que no, dicen, no, ya se fue y no pasa nada. No. No, a veces sigue agrediendo. Sí, no podemos olvidar que cuando la mujer toma esa decisión de la separación o de poner límites, es cuando más vulnerable se encuentra. Entonces es cuando más se eleva el riesgo. Sí. Se eleva el riesgo y no se puede minimizar ese riesgo, porque la pueden matar. Sí. Sí. Qué bueno que insistes mucho, sí. Yani Miriam, en esto de la pueden matar, asesinar, porque tenemos montones de casos. Sí. Montones de casos, de testimonios en que no se hicieron estos apoyos legales, estos trámites legales, por muchas razones, porque las mujeres pues no tuvieron la posibilidad de solicitar apoyo, a veces hasta fueron y luego no se les apoyó, exacto, etcétera, o como se debía, etcétera, no acudieron a los lugares adecuados y sí terminan muertas, sí terminan asesinadas. Tenemos muchos casos, desgraciadamente, pues muy lamentables, ¿no? Que ocurren. Y otra pregunta que se me quedaba por ahí, porque bueno, pues hablar de estos trámites es muy amplio, ¿no? Pero tú decías, a la hora de litigio, a la hora de que los jueces y las juezas de lo familiar en estos juicios orales, que ya son muy rápidos y que empiezan a dirimir y que se da la discusión, el debate ahí, en algunos jueces y juezas lo quieren resolver la custodia de las criaturas muy fáciles, de manera muy fácil, y les preguntan, ¿con quién te quieres ir? ¿Desde qué año se les puede preguntar? Bueno, eso puede ser un tanto relativo. Esa es una pregunta difícil. La ley no dice. No establece una edad. El Código Civil del Estado de Chihuahua dice que los niños los adolescentes a partir de los 14 años pueden decidir con quién vivir. Pero la Convención de los Derechos de los Niños nos dice que el niño tiene derecho a ser oído en un juicio donde se está viendo pues sus derechos, ¿no? Entonces, los jueces llaman. Aquí deben de tener, el protocolo de la Corte nos dice que los niños tienen diferentes edades, desarrollos, ¿no? Hay que ver el desarrollo cognitivo del niño. Hay niños a los 5 años que tienen claras las cosas, pero tiene 5 años, entonces deben de tomar en cuenta todo el contexto en el que se desarrolla el niño. Por eso es muy importante que los jueces se alleguen de las pruebas, de todas las pruebas necesarias, y luego, pues, con todo lo que tienen los jueces y lo que los niños les manifiestan, pues hay que ver. Aquí es importante señalar, miren, hay muchos niños que son presentados ante el juez, y se los comunico porque es un caso que yo mismo litigué, ¿verdad? A la madre le habían quitado a sus hijos, o sea, le habían quitado a sus hijos, y él, al momento de nosotras solicitamos la custodia y la restitución de los niños y la niña, y él tenía mucho interés en que los niños comparecieran, y le insistía. Al juez logramos recuperar a los niños, y bueno. ¿Los niños fueron y les preguntaron? Sí. Entonces, al momento en que el actuario judicial nos acompañó a recoger a esos niños, los niños empezaron a decir, mi papá nos llevó con un abogado, y el abogado nos dijo que dijéramos que mi mamá se iba en las noches al table, me acuerdo, porque una de las niñas lo decía. Muy preparadas las sí, criaturas, sí, claro, sí, o sea, se presta mucho a la manipulación, sí, ¿no? que tú metías a hombres a la casa, o sea, ya les habían construido qué decir a los niños. En esta ocasión, los niños contaron todos, pero hay muchos niños que los papás los atemorizan, ¿no? o los chantajean.
¿verdad? Ese es otro tema, sí. Yani Miriam, el tema del manipuleo. A veces de las dos partes, porque tampoco está exenta la mujer de también manipular y que exageren a la hora de que vayan y digan contra el hombre. Es decir, el asunto, me tengo que ir a corte y regresamos con esta última parte. El asunto ahí, pues es que tiene que entrar la expertez de especialistas, ¿no? Así es. O sea, es la única Definitivamente. manera, porque no... Los jueces y las juezas pues están así como a merced de quién manipula más o quién está diciendo la verdad, ¿no? Así es. Es muy complicado, pues para eso hay afortunadamente ya especialistas en la materia que pueden y cada vez nos vamos especializando más, afortunadamente, en este tipo de juicios, ¿no? El CDM es un ejemplo precisamente en estos casos. Nos vamos a un corte y regresamos bien rapidito. Estás escuchando nuestras voces. Regresamos. Regresamos, estamos en nuestras voces, en este programa Derecho Humanista de los jueves, aquí en Antena Radio, también ahí en todos los espacios del Face, en el Face del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, en el Face de Ecos de Mirabal, ahí nos puede localizar. Y estoy platicando con Yani Miriam Valdés, ella es abogada encargada del área legal ahí del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres. Nos puede marcar al 432-3003 o mandar WhatsApp al 614-363-2021 y justamente tenemos aquí un mensajito que nos mandan por WhatsApp. Me da mucho gusto que nos marque y que nos pregunte. Cuando se trata, que es al revés, que es la mujer que se empodera y amenaza al hombre y lo maltrata, porque ya hay mujeres con una mala actitud, los hombres ¿a dónde pueden acudir? Siempre nos llegan siempre esa pregunta. Siempre hay esta pregunta, sí. Los hombres deben acudir a la Unidad de Delitos Sexuales y contra la Familia de la Fiscalía General del Estado y en la 25 y Canal. Igual si las víctimas de violencia sexual o familiar son niños, también deben acudir a ese lugar. Cuando son mujeres o niños y niñas, que los dos son víctimas, es al Centro de Justicia para las Mujeres. A ver si yo contesto esta pregunta, siempre la hacen, siempre, y a mí me da la oportunidad como de contestar, a ver si ando bien en mi respuesta, Yani Miriam, tú corrígeme. Porque generalmente la interrogante o el cuestionamiento incluso es más a fondo, porque hay leyes para proteger a mujeres y los hombres ¿qué no? Primero, las leyes, todas estas leyes para atender la violencia de género, no son leyes que son específicas para mujeres. Las leyes para denunciar y atender la violencia de género es para hombres y mujeres. La ley no dice, es solamente para mujeres. ¿Esto qué significa? Que si un hombre es violentado, puede denunciar. O sea, la ley no le impide denunciar, porque luego se malentiende. No hay leyes para mujeres o para hombres. Las leyes son, porque no pueden existir así las leyes. Las leyes son para proteger a hombres y a mujeres. Entonces, si un hombre se siente violentado, porque efectivamente puede ocurrir, han ocurrido incluso, pues pueden ir a denunciar. ¿Cuál es la diferencia? A ver, si estoy mal y ando mal, tú corrígeme, Yani Miriam, por favor. ¿Cuál es la diferencia? En que efectivamente sí hay centros especializados para atender a las mujeres que denuncian. No hay, digamos, centros especializados para atender a los hombres que denuncian. Los hombres deben de ir a la Fiscalía General, pues, a la que le corresponde. En este caso, pues, tenemos una Fiscalía de Zona Centro, que es donde atienden, ¿no? ¿Por qué razón? Porque van a cuestionar, ¿por qué hay centros especializados para atender a las mujeres y a los hombres no? Pues por una sencilla razón tan elemental, porque son cientos, miles, montones de mujeres violentadas, montones, y un que otro hombre, y eso lo podemos, prometo hacer programas, lo prometo de veras, porque en la tele lo he hecho mucho y en la radio lo estoy haciendo muy poco. Hay toda una explicación de por qué somos las mujeres las que sufrimos la violencia de parte de los hombres, y no al revés. No es así como casualidad o por la divina providencia, es todo un sistema
político, cultural, social que tenemos. Entonces, como son cientos, miles, montones, millones de mujeres en todo el mundo, en México, por supuesto, las que son violentadas, por eso hubo la necesidad de crear centros especializados para atenderlas, pues no hay de otra. No ocurre esto con los hombres, es muy raro el caso, muy, muy raro, no es que no existan. El 5%, el 5% de los hombres 5 contra 95 sufre violencia, por ahí anda la violencia familiar. Entonces, y la mayoría de este 5% son niños. Son niños. Son pocos los hombres que... No son los señores maridos. Pues. Así es. De los maridos, ¿de qué estamos hablando? 1% se me hace hasta mucho. Bueno, a mí me ha tocado, nosotras no solo somos... representantes de víctimas, sino también de mujeres imputadas, de mujeres que les imputan que violencia, las denuncian por esa violencia. Y bueno, nos ha tocado casos en que la pareja los denuncia por no lavarle la ropa, por no atenderle bien, por no hacerle la comida, ¿verdad? Por no tenerle el plato servido cuando llega, por no limpiar la casa. Esos son los tipos de denuncia que reciben las mujeres. En su mayoría. Bueno, pues para eso hay que conseguirse alguien que ayude con las labores de la casa, hay que contratar a alguien que haga el quehacer. Sí, pues. eso no se tipifica como violencia. No, la violencia familiar tiene el tipo penal es muy claro. A quien ejerza abuso de poder intencional. Ese es para someter, agredir, controlar, ¿verdad? De cualquier tipo, sexual, económico, psicológico o patrimonial o físico, que es lo más fácil. No es lo más común, es lo más visible, ¿verdad? Eso no debemos de olvidarlo, ¿verdad? O también me ha tocado defender a mujeres que los perpetradores de violencia llevan a los hijos, por eso los hijos se vuelven en sus armas de batalla, ¿verdad? A denunciar a las mamás de que me pegó, precisamente para quitarles a los hijos, porque a través de los hijos es como se tiene ese control y eso ya se vuelve violencia familiar. Exacto. Híjole, ahí como es un tema tan amplio, pero tan amplio, tan común, tan real, tan dramático, tan grave, que yo creo que tenemos que explicarlo de muchas maneras y de muchas vertientes, Yani Miriam. Sí. A lo mejor vamos a tener, yo prometo de veras hacerlo, insisto, en la tele lo hacía bastante, lo estoy dejando de hacer y lo voy a retomar, testimoniar mucho, traer a muchas mujeres que están pasando. Tenemos otro mensaje. De verdad es necesario hablar de mujeres agresoras, en vez de hablar de alienación parental que se usa exclusivamente como herramienta contra las mujeres. A ver, ¿le entiendes esto? No entendí. A ver, es necesario hablar de mujeres agresoras en vez de hablar de la alienación parental. La alienación parental no existe. A ver, no existe, es un término que no está aceptado. No lo han estado utilizando, pero científicamente los expertos pues nos dicen no está reconocido por los manuales estos de diagnóstico ni mucho más. Se refieren, lo que yo entiendo, porque así se acostumbra, es un término muy usual. Alineación es cuando aquí tengo más. Lo que quiere decir el mensaje es no direccionar el programa a hablar sobre violencia contra los hombres. Ya, ok. Pues es que no hay de otra. No hay de otra. Son los hombres los que ejercen violencia. ¿Cómo le hacemos, no? Y no. De alguna manera a lo mejor tienen razón, voy a explicar por qué. Pero bueno, esto de la alienación parental tiene mucho que ver con la manipulación, ¿no? En ese sentido se entiende, es decir, cuando manipulan una u otra, la mamá o el papá, a los hijos o a las hijas para
poner en contra de la pareja, ¿no? Sí, el término, entonces estamos hablando, sí, el término correcto es la manipulación. Manipulación. Pero alienación parental, pues ahí en un principio, pues no existe. Jurídicamente, ¿verdad? No existe. Jurídicamente. Ni psicológicamente. No, sí, más bien psicológicamente, ¿verdad? Y bueno, se ha intentado capacitar y preparar a todos los operadores de justicia, pues en esta cuestión. En realidad la manipulación se traduce en violencia familiar. Sí, así es. Se nos fue el tiempo, nos tenemos que despedir, pero nada más con esta última aclaración que nos hacían ahí en el mensaje de la llamada. Sí, fíjese que sí, en parte sí tienen razón, y sí prometo hacer más programas que expliquen bien esto. Efectivamente, la violencia que ejercen los hombres contra las mujeres, porque hay que llamarle por su nombre, los hombres ejercen violencia contra las mujeres. Es rarísimo que sea al revés. Obedece a un sistema. No es que los hombres por naturaleza sean malos, no es que los hombres por naturaleza sean agresivos, no es que los hombres quieran ser malos. No, obedece a todo un sistema cultural y al que tenemos que combatir es al sistema. Este sistema patriarcal cultural que nos hace daño a hombres y a mujeres. Efectivamente, sí. Me parece que eso debe de quedar muy claro. No se trata como no es la intención del programa, ni siquiera de la temática, de estar en contra de los hombres per se. Pero sí hay que atender y sí hay que explicar la temática como es, porque todos estos hombres denunciados estamos hablando de cientos, miles, montones de hombres denunciados penal y familiarmente porque agreden a las mujeres, incluso las matan, hay muchos casos, y las agreden de muchas maneras. Pues es que este es un hecho, son hechos reales. Ahora, que todo este comportamiento de los hombres y de las mismas mujeres en la pareja obedece a un sistema cultural, eso que ni qué. Sí, definitivamente. Eso sí, hay que explicarlo, entonces sí. Creo que les debemos esta explicación para el siguiente programa. Yo te agradezco mucho, Yani Miriam, a todo el personal, muchísimas gracias. Juan Ramón por el camareo allá adentro, Pamela. Muchas gracias a Paulina, también Valentina, que llegó hace ratito. También a Joel, también muchísimas gracias. A todo el personal técnico que nos hace favor de transmitir, a usted que nos sigue también aquí en el programa. Hasta la próxima. Nuestras voces. Espacio de análisis, denuncia y difusión de las problemáticas de la sociedad, donde juntos y juntas podemos visibilizar y reconocer el trabajo de las y los defensores de derechos humanos. Porque tú eres parte de las voces que se escuchan en Chihuahua. Un programa del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, financiado por la Unión Europea. Nuestras voces. Nos escuchamos el próximo jueves.